todas y para todos. Bienvenidos a la novena cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, que es la última del semestre académico, el primer semestre académico del año 2024. Aquí estoy con esta novena sesión en la que tengo dos invitados que son amigos, colegas, que los tres somos parte del Departamento de Derecho Constitucional. Y entre los tres hemos diseñado esta cátedra que hemos llamado Uber, Cabify, Airbnb, ¿cuál debe ser la respuesta del ordenamiento jurídico a las plataformas tecnológicas? A mi derecha me acompaña Héctor Rivero Cerrato. Héctor es docente del Departamento de Derecho Constitucional y, por supuesto, también participa en medio de comunicación de amplia audiencia matutina y lo más importante, también es columnista de opinión y es experto en temas relacionados con el ordenamiento territorial, con los temas electorales. Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado este segundo reto, porque esta es tu segunda vez en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Y a mi izquierda está Germán Lozano Villegas. Germán es amigo, colega, es todo. Y Germán es un profesor que es experto en temas de control político, pero también Germán tiene, digamos, una doble militancia, porque tiene un corazón constitucionalista y otro pedazo de su corazón de administrativo. O sea que al final es derecho público total. Muchas gracias, Germán, espero tu primera y no la última vez invitación en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Bueno, y Germán es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional también, hace parte del grupo de investigación. Hemos diseñado esta cátedra de la siguiente manera. Primero voy a darle la palabra a Héctor Riveros, quien nos dará una presentación sobre los desafíos constitucionales que traen los temas de la economía colaborativa. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Quién tiene la competencia constitucional para regular estos ciertos temas? Y Héctor nos dará sus reflexiones en relación con ese tema. Y una vez termine Héctor, pasaremos a la intervención de Germán Lozano, quien a propósito ha hecho también un artículo en unas jornadas de derecho administrativo sobre este tema, artículo que va a quedar en la memoria de esta cátedra Carlos Restrepo Piedrahita publicada. Y en ese artículo Germán nos plantea también los derroteros del Estado regular. ¿Qué pasa de esta manera de qué es lo que administrativamente o el Estado cómo debe reaccionar o quién debe reaccionar y de qué manera? Y plantea algunas reflexiones sobre algunas experiencias de otros países en este tipo de situaciones y también trae algunos inicios de regulación que hemos tenido relacionados con el tema de la economía colaborativa. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra, saludo a quienes los colegas que están conmigo aquí en el Instituto de Estudios Constitucionales, Carlos Restrepo Piedrahita, y por supuesto a las que nos acompañan de manera virtual, que están más de 20 personas conectadas de manera virtual. Héctor, la palabra es toda tuya. Rolando, gracias por permitirme estar aquí. Para mí es siempre un honor participar en esta cátedra Carlos Restrepo Piedrahita y pues además de compartir en esta ocasión el panel con un amigo muy querido y admirado como Germán, que ha dedicado su vida al estudio del derecho público y que últimamente ha incursionado en este tema de la regulación de las plataformas digitales, por lo cual conversamos y dijimos, pues planteemos ese tema en la cátedra porque es evidente que es un tema pues, que está a la orden del día y que cada vez va a ser un tema mucho más requerido en la medida en que los avances de la tecnología de la comunicación son muy acelerados y generan una serie de preguntas y de desafíos jurídicos que no siempre los abogados atinamos a responder
adecuadamente y tan rápido como, como es la evolución de estas tecnologías de la comunicación. Hoy en particular vamos a hablar de unos de los desafíos que han surgido, que son los que tienen que ver con lo que yo llamaría la economía digital. Entendiendo por la economía digital, pues aquellos recursos tecnológicos en los que se permite negociar, ofrecer, pactar, perfeccionar negocios jurídicos. Es como un entorno digital, virtual, en el cual se hacen las cosas que antes se hacían personalmente, pero que ahora se hacen digitalmente. Y que, claro, generan una serie de preguntas que tienen que ver mucho con el tema del derecho privado, el derecho comercial, el derecho civil, pero claro, a pesar de las protestas de los civilistas y de los comercialistas, pues todo termina pasando por los artículos constitucionales y aquí también. Ahora, me parece que, y es como digamos, el planteamiento que quiero hacer es, hay una petición unánime sobre regular. Todo el mundo dice, hay que regular. Incluso los propios usuarios, las propias personas que están desarrollando actividades económicas en el entorno digital, están pidiendo que regulen, que es una cosa rara, porque pues es raro que las propias personas pidan que les establezcan restricciones. Finalmente, regular lo que hace es establecerle límites a la libertad de las personas, y en este caso a la libertad de disposición económica. Entonces, esta postura ya es un poco rara, y a mi modo de ver, digamos, la reacción que tiene casi todo el mundo a la petición de regular, de que sí, que les parezca como que es natural que el Estado regule las actividades económicas, pues me parece que merece una reflexión, que francamente yo creo que estamos tarde para hacerlo, que es sobre los alcances, los límites, la manera de acotar la potestad constitucional del Estado de intervenir en las actividades económicas. Hace pocos días tuve una conversación con una colega nuestra, no voy a mencionar su nombre para no molestar, pero cuando yo mencioné el tema de la intervención del Estado y las condiciones para que el Estado pueda ejercer esa potestad, me miró como un poco extraño decirme, no, pues es que no hay condiciones, el Estado puede intervenir en las actividades económicas. Y resulta que no. La verdad es que el artículo 333 constitucional es muy claro en el sentido de decir que las actividades económicas y la iniciativa privada son libres. Ahora, claro, tienen una serie de condiciones mediante las cuales se puede restringir esa libertad, y por supuesto que esa libertad no es absoluta, pero el presupuesto es que son libres. Es decir, que para que no sean libres tienen que cumplirse unas condiciones, que es lo que yo llamo una especie de test, que no lo ha elaborado desafortunadamente la Corte Constitucional al desarrollar este tema, una especie de test de necesidad, así como se hace un test de necesidad cuando la Corte revisa, por ejemplo, un decreto de los estados de excepción, de los decretos de emergencia económica o de los estados de conmoción interior, hace un test de necesidad y dice, ¿de verdad se necesita tomar esta medida? Pues con la misma metodología, a mí me parece que es no solo dable, sino es obligatorio hacer ese test para resolver si en un momento determinado se activa o no la potestad del Estado para intervenir en una determinada actividad económica. La Corte Constitucional, bueno, y la Constitución misma establecen unos fines, la Corte los llama fines razonables para intervenir, que es lo que yo califico como las condiciones para que se active la potestad por parte del Estado. Y pues lo que la Corte Constitucional ha dicho, tomando textos de uno y otro lado de la Constitución, porque la verdad es que esos fines no están exclusivamente en un artículo. En el artículo 333 están mencionados unos, pero hay otros artículos constitucionales que permiten la intervención del Estado en la economía, y entonces la Corte ha encontrado que hay, pues no sé, al menos
al menos 8 o 9 casos en los cuales la potestad de intervenir en la economía se activa. Por ejemplo, voy a mencionar solamente unos ejemplos y no todos para no alargarme, pero la Corte, por ejemplo, dice, bueno, cuando se hace necesario actuar para evitar que se abuse de la posición dominante. Ese es uno de los temas que le permite al Estado actuar en materia de actividades económicas. Por ejemplo, para estimular el desarrollo empresarial, para impedir la obstrucción o restricción injustificada de derechos fundamentales. Por ejemplo, para garantizar el derecho a la libre competencia. Por ejemplo, para proteger el patrimonio ambiental y cultural. Y se ha dicho de manera más o menos genérica que, por ejemplo, para corregir, para remediar los defectos del mercado, en el entendido de que el mercado pues, se regula por sí mismo y en el caso de que esa regulación resulte insuficiente, pues el Estado está legitimado para intervenir, para corregir, para remediar esos defectos del mercado, en los casos en que prive un interés social, ambiental, etc. Hay realmente muchas causales que permiten que el Estado intervenga en una actividad económica. Es decir, que la actividad económica deje de ser libre, como dice la primera frase del artículo 333 constitucional, y que ahora tenga que cumplir una serie de requisitos, de condiciones o desarrollarse a través de una determinada cartera definida por el Estado. A mi modo de ver, cada vez que se habla de regular las actividades económicas que se desarrollan en lo que llamamos las plataformas digitales, que son esos instrumentos tecnológicos que permiten que se hagan esas cosas que yo señalé que conforman la economía digital, es decir, que se puedan encontrar personas que estén, digamos, aptas, dispuestas y con la voluntad de celebrar un determinado negocio jurídico y que lo puedan hacer ahí, en ese entorno digital. Esos son los recursos tecnológicos que se conoce como plataforma tecnológica. Entonces digo, cada vez que preguntamos o que queremos o reclamamos que haya una regulación de las actividades que se desarrollan en las plataformas tecnológicas, a mi modo de ver, estamos obligados a contestar la primera pregunta de si el Estado está habilitado para hacer esa regulación o no, en función de si se supera o no el que yo llamo estado de test, de necesidad. Y bueno, uno podría hacerse esa pregunta en algunos de los ejemplos de los que pusimos incluso de título para convocar a esta reunión. Airbnb, Uber, en fin, y pongamos, por ejemplo, Rappi también, que es tal vez la plataforma tecnológica pues, más importante y más usada. Y entonces yo pregunto, bueno, tomemos el caso de Airbnb. ¿Cuál es la actividad económica que se desarrolla en esa plataforma? Es un arrendamiento de corto plazo. Aparentemente, porque además en realidad el de corto plazo es lo que decimos, pero no es lo único que se puede hacer ahí. Uno puede arrendar un inmueble también a largo plazo a través de Airbnb. No está, digamos, prohibido y la plataforma está diseñada para que uno coja un apartamento, una casa por 6 meses o por un año o por el tiempo que fuera y pues por más de 30 días, que es como se tiene establecido que un arrendamiento de corto plazo es de 30 días. Normalmente ese arrendamiento se hace con fines turísticos, pero no exclusivamente, porque a veces la gente va a trabajar, por ejemplo, a otra ciudad, no va a hacer turismo, sino va a trabajar a una ciudad 10 días, 15 días, 5 días, y pues puede perfectamente contratar un inmueble a través de Airbnb para eso. Pero asumimos que todos van de turismo. Por ejemplo, cuando un estudiante del externado de Colombia, de los miles que tenemos en nuestros cursos de especialización,
que vienen durante 3 días a tomar unas clases mensuales a Bogotá y están en, qué sé yo, en Neiva, Ibagué o en Sincelejo, toman por Airbnb un apartamento por acá cerca de la universidad 4 días, no vienen de turismo, pero asumamos que vienen de turismo. Pero mi pregunta es, esa actividad económica, la que se desarrolla por un propietario de ese inmueble que lo arrienda por 4 o 5 días a un estudiante de la Universidad Externado de Colombia, bien que lo haga a través de Airbnb o a través de cualquier otro mecanismo, es una actividad que debe estar regulada por el Estado. Pues no sé, digamos, en principio, mi respuesta sería no, no encuentro ninguna razón para que el Estado limite nuestra autonomía privada, que es el otro concepto constitucional que está comprometido en este caso, ¿no? La autonomía privada, la autonomía de la voluntad, ha dicho la Corte Constitucional que es un derivado del artículo 16, es el que establece el libre desarrollo de la personalidad, el artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad, y la Corte ha dicho, claro, eso forma parte, la autonomía de la voluntad o la autonomía privada forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y además forma parte también de la garantía o el contenido de lo que se denomina la libertad económica. Entonces, esa persona propietaria, ese estudiante del externado, pues podría uno decir, bueno, son libres de celebrar el contrato como quieran, pues como convengan hacerlo. Y los que están pidiendo regular dirán, no, no, el Estado tiene que establecer unas condiciones, restringirles esa libertad. Es un poco raro, porque ¿cuál de esos requisitos de que yo mencioné así un poco en desorden antes, cuál de esas finalidades constitucionales, que es como técnicamente se denominan, cuál de esas finalidades constitucionales se busca cuando yo intervengo en ese negocio que estoy describiendo? No me parece ninguna. Por ejemplo, desequilibrio del mercado, por ejemplo, desequilibrio de las dos partes. Yo estudiante del externado, puedo de verdad considerarme como la parte débil de esa relación que merezca una protección del Estado y que por lo tanto haga que el Estado restrinja nuestra libertad para que no abusen de mi condición débil. Pues no lo veo, ni está protegiendo el patrimonio cultural, ni el patrimonio ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. No veo. Ahora, claro, surgen otras posibilidades de restricción que no se dan pues por el hecho mismo de la actividad económica, pero por algunos riesgos que puede derivarse de la actividad económica o por unos derechos universales que tenemos todas las personas que nos encontramos en una determinada condición, en un determinado rol en una actividad económica. Por ejemplo, los derechos de los consumidores y de los usuarios. Pues en derechos de los consumidores y de los usuarios tenemos los que compramos Coca-Cola, los que alquilamos un apartamento, los que compramos un tiquete aéreo, los que celebramos cualquier actividad económica, tenemos una especie de derecho universal a la protección en nuestra condición de consumidores o de usuarios. Y entonces, pues claro, esta actividad económica, también como todas las demás, tienen ese marco en el cual se tienen que desarrollar. Pero particularmente, pues claro, uno puede decir, por ejemplo, como lo están diciendo ahora mucho, para que no se use esa actividad económica para ejercer unas actividades proscritas, pues como la de la explotación sexual de menores, que es un tema que se está mencionando, que la actividad de Airbnb facilita que ocurra una circunstancia de esa naturaleza. Pero claro, ese mismo riesgo lo tienen los hoteles, por ejemplo, solamente los apartamentos, cualquier actividad económica o quien la realice, pues tiene siempre ese riesgo y claro, tiene unos deberes de cuidado para evitar que ocurra una circunstancia de esa naturaleza. Pero establecer una regulación particular, establecer una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo,
que es que el Estado, y digo el Estado porque no es la ley sorprendentemente, a pesar de que hay reserva de ley para unos temas, no es la ley, sino un decreto del gobierno, dice cuál es el tipo de contrato que se celebra entre el propietario del inmueble y el estudiante que lo toma para venir al externado a tomar una clase. Es el Estado el que dice que ese contrato, según dice el decreto que está vigente hoy, es un contrato de hospedaje. Y resulta que cuando yo hago la diligencia en el Airbnb, ahí dice, en la plataforma dice que es un contrato de arrendamiento. Y resulta que, por supuesto, que las obligaciones mutuas entre un contrato de arrendamiento y un contrato de hospedaje son distintas. ¿Quién decide cuáles son las obligaciones? ¿Los contratantes o el Estado? Es raro que sea el Estado en una actividad además que, insisto, no merece especial protección, digamos, porque yo puedo, como estudiante, tener ese servicio en cualquier parte, si no es aquí, lo puedo hacer allá, seguramente lo puedo conseguir incluso más barato en cualquier otra parte. Pero que el tipo de contrato lo determine el Estado es bastante raro y es contrario además a las reglas de interpretación de los contratos que están en el Código Civil, porque el Código Civil dice que los contratos se interpretan poniendo de preferencia la voluntad expresa e inequívoca de las partes. Entonces, los contratistas dicen expresa e inequívocamente, nosotros queremos celebrar un contrato de arrendamiento, y el Estado le dice, no señor, ese contrato se llama de hospedaje. Y, por ejemplo, la diferencia de las obligaciones está en el tema de la responsabilidad por la seguridad tanto del huésped como de los bienes del huésped que están en el lugar. Por ejemplo, si a mí me roban en un hotel, se mete alguien a mi habitación y me roba en el hotel el computador, el hotel está obligado a responderme por ese robo, porque parte de sus obligaciones es ofrecerme la seguridad personal y de mis bienes mientras yo esté alojado ahí. Pero si yo estoy en una casa arrendada y se meten a la casa unos ladrones y me roban el computador, no es el propietario del inmueble el que responde. Eso en ningún caso está previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio. Es a quien utiliza la casa arrendada quien tiene ese riesgo de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una habitación que se ha tomado a través de un arrendamiento de estos de corto plazo por una plataforma como la de Airbnb ocurre un robo? ¿El propietario del inmueble responde? Pues si yo me atengo a la definición estatal de que ese es un contrato de hospedaje, la respuesta sería sí, porque el contrato de hospedaje incluye esa obligación. Pero en el caso del arrendamiento, no. Entonces, bueno, ahí surgen una serie de cosas. Pero claro, uno puede pasar al otro tema, que es un poco la distinción que hace Germán y que ahorita nos va a explicar bien seguramente en su documento muy juicioso que preparó para las jornadas de Derecho Administrativo de la universidad, en la que distingue, bueno, hay una actividad económica como la del turismo y hay otras que caben dentro del concepto de servicio público. Y entonces ahí viene otro criterio, digamos, para activar la potestad del Estado para intervenir en una determinada actividad económica, que esa actividad económica sea un servicio público. Y entonces me paso del Airbnb a Uber. Resulta que Uber presta un servicio que no sabemos cómo se llama. Unos dicen que es un servicio de transporte y otros, la empresa, y yo creo que las empresas tienen razón, dicen, no, yo presto una cosa que se llama de servicios digitales. Mi oficio es prestar servicios digitales, ofrecer una plataforma, ponerla a disposición de unas personas para que sean ellos los que a través de ese recurso tecnológico se encuentren y hagan el negocio que quieran.
Sí, me da un carro, me recoge, me lleva, me trae, o le entrega un paquete para que se le entregue a alguien, o alguna cosa de ese estilo. La plataforma dice, mi servicio es equivalente al de los avisos clasificados de un periódico impreso, que lo que hace es, oiga, yo tengo un carro para alquilar o para prestar el servicio de llevarlo a alguna parte, y el otro mira el aviso, coge un teléfono y le dice, oiga, ¿por qué no me lleva a tal parte? ¿Y cuánto vale? Es una cosa equivalente, que entre otras cosas en el Airbnb también existía. Los arrendamientos de corto plazo pues existen hace pues decenas de años, La gente compraba casas en Melgar, en Girardot, y las alquilaba poniendo un aviso en el periódico. Ahora pone un aviso en Airbnb, y mientras puso el aviso en el periódico, nadie decía esto hay que regularlo, eso es gravísimo, eso es peligrosísimo, nadie se ocurrió. Pero cuando estuvieron en la plataforma digital, se volvió peligrosísimo, y además el proveedor de los servicios digitales, pues se volvió un actor determinante, y sobre todo se volvió un actor objetivo de la intervención del Estado, de manera, a mi modo de ver, un poco injusta. Pero en el caso del Uber, pues viene una complicación, que es otra vez parecida, porque tiene nada menos que ver con definir si se trata de un contrato o de otro. Cuando usted hace la operación en Uber, Uber le dice, acepta que esto es un contrato de arrendamiento de vehículo con un conductor, y uno pone sí. Y resulta que el Estado dice, ya no lo ha vuelto a decir con tanta vehemencia como lo dijo en el pasado, pero decía, no, eso no es un contrato de alquiler de vehículo, eso es un contrato de transporte. Igual que en el caso del arrendamiento y el caso de hospedaje, el Estado se atribuye la capacidad de decidir cuál es el tipo de contrato que están celebrando las partes. Y ahí yo vuelvo y pregunto, ¿supera una actividad como esta, que es un arrendamiento o un transporte, si se quiere, especial, individual, normalmente más costoso que el que está por ahí, más abierto al público? Ese servicio, esa actividad económica realmente superaría el test de necesidad o de fines razonables para que el Estado intervenga? Yo vuelvo y lo pongo en duda, me da pena, porque no veo a quién están protegiendo ni por qué razón lo están protegiendo. Entonces, se dice, no, es que la ley define al transporte como un servicio público. Es más, creo que lo define como un servicio público esencial. O sea, ni siquiera solo servicio público, sino servicio público esencial. Y yo pregunto, ¿y es que la ley puede definir cualquier cosa como servicio público? ¿O cuál es la actividad? ¿Cuáles son las condiciones o las características que tiene que tener una actividad para que el Congreso pueda decir que es servicio público? Pues bueno, sobre eso tampoco hay una definición suficientemente construida, pero se dice, y Germán ahora seguramente nos ilustrará mejor, pero se dice, por ejemplo, en el artículo, creo que es el 365 de la Constitución, que habla sobre el tema, que dice que los servicios públicos son inherentes a los fines sociales del Estado. ¿De dónde se deriva? Bueno, entonces, una actividad que merezca recibir la categoría de servicio público, pues debe ser inherente a los fines sociales del Estado. Aquella que no lo es, pues no puede ser declarada como servicio público por el Congreso. Y yo pregunto, ¿y un servicio de transporte? Asumamos que es transporte. Un servicio de transporte individual de carácter especial es inherente a la finalidad social del Estado, porque el transporte colectivo, pues yo no dudo que claro que forma parte, o lo puede uno caracterizar como parte de los fines sociales del Estado. El transporte aéreo, pues no tengo duda, pero el transporte individual, al que solo acude aproximadamente el 3% de las personas. El transporte individual, los taxis y los Uber, etcétera, solo lo toman o lo tomamos porque yo soy un usuario de Uber, y lo que hago además es tomar taxi a través de Uber, pedir un taxi a través de Uber, y no pedir un vehículo privado. Eso solo lo tomamos
alrededor del 3% de las personas. Esa es una actividad económica que supere el test de necesidad. Es que aquí hay un problema, que es mi punto central. Yo creo que hay una equivocación en la interpretación de los alcances de la potestad de intervención del Estado. Entonces, por ejemplo, se cree que servicio de transporte, definido como un servicio público, activa la intervención del Estado de la misma manera para todas las modalidades de transporte. Error gigante. Por supuesto que el Estado no puede tener la misma capacidad de intervenir si se trata, por ejemplo, de un transporte colectivo que si se trata de un transporte individual. En las condiciones de intervención que ha establecido la Corte, de que pueda haber una intervención mucho más intensa o más leve, dependiendo del tipo de actividad de la que se trate, evidentemente estarían en las antípodas el transporte público colectivo de pasajeros urbanos al transporte individual especial de lujo, si se quiere. Obviamente, aquí hay una necesidad de intervención mucho más alta que aquí. Y sin embargo, hemos entendido que en el caso del servicio de transporte, el Estado tiene la misma capacidad de intervención, llevándola al extremo. No hay una actividad más regulada, más abusivamente regulada que el transporte. Miren ustedes que, por ejemplo, hay muy poquitas actividades para las cuales usted tiene que habilitar, es decir, requiere un permiso previo del Estado para poder desarrollar esa actividad. Hay muy poquitas actividades que lo tienen. Para establecer un banco, por ejemplo, yo me tengo que habilitar. Y tal vez la única otra, o habrá 2 o 3 actividades más, pero no más, y una de esas es el transporte. Yo no puedo desarrollar una actividad económica de transporte sin que previamente el Estado me haya habilitado para hacer. Todo lo demás yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer todas las demás actividades económicas prácticamente sin necesidad de una habilitación previa. Hay algunas otras pocas que la requieren. Pero bueno, vale el venga que uno diga el transporte colectivo de pasajeros, urbano, interurbano, pues bueno, puede que requiera una habilitación, pero el transporte individual de pasajeros requiere una habilitación. Y es más, ¿saben qué pasa con el transporte individual de pasajeros? El nivel de intervención llega pues al clímax, que es decir cuánto vale. El control de precios es tal vez el nivel máximo de intervención del Estado en la economía. El nivel máximo de intervención del Estado en la economía. Y resulta que es el Estado el que dice cuánto vale una carrera desde la universidad para mi casa. Es rarísimo. El Estado no es el que dice cuánto vale un pasaje aéreo desde Bogotá hasta Cartagena. Eso lo dice el mercado. Es más, yo entro a buscar un pasaje y hoy me cuesta 100.000 pesos y si lo pido para un puente me vale 400 o 500.000 pesos o más. Lo establece el mercado. Pero el servicio individual de pasajeros, en cambio, tiene control de precios. Es decir, la intervención del Estado en esta materia, a mi modo de ver, es abusiva, es inconstitucional, porque evidentemente no supera el test de necesidad y por lo tanto, pues pretender, y con esto termino, porque aquí Floralba ya con toda razón me está llamando la atención del tiempo, pero digo, si yo traslado estas reflexiones, las he hecho hasta ahora sin hablar de las plataformas. Estoy hablando de los taxis o del servicio que llaman servicio público individual de lujo o especial. Pero si traslado eso a las plataformas, pues digo, ¿qué es lo que hay que regularle a las plataformas? Y con esto termino. Pues lo que hay que regularle a las plataformas es lo mismo que hay que regular en cualquier actividad económica. Por ejemplo, si es un vehículo y asumamos que es un contrato de transporte y no de arrendamiento, pues que esté en condiciones de seguridad para que no me ponga en riesgo, me protege como usuario. Tiene que tener las condiciones de seguridad, tiene que tener una revisión técnico-mecánica, lo que fuera. Pero aquí llevo a un punto que me parece interesante para pensar desde el punto de vista jurídico, como de esos casos que uno pone en clase, para provocar una larga reflexión de los estudiantes.
que es las motocicletas, ¿por qué no pueden prestar el servicio público de transporte de pasajeros? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo tener una moto, cobrarle a alguien para llevar legalmente a una persona de un lugar a otro en desarrollo de un contrato de transporte? Entonces me van a contestar, porque es inseguro. Y al Estado le corresponde proteger al usuario y no permitir que lo pongan en una condición de inseguridad. Es sorprendente, porque resulta que en las motocicletas yo puedo llevar pasajeros, pero sin cobrar. Es como si el Estado asume que por cobrarle la moto se vuelve de un riesgo intolerable, pero si no cobro, el riesgo es tolerable. O sea, si yo llevo a mi pareja en la moto, todos felices porque van bien abrazados, y ahí el pasajero aparentemente no corre riesgo que merezca protección del Estado. En cambio, si yo le cobro, sí merece protección del Estado. No entiendo, pero bueno, termino. Permitamos que Germán nos ilustre y después seguramente podemos tener tiempo para tener una conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por el cumplimiento estricto del tiempo. Simplemente te estaba recordando. Está muy bien. Muy Así es como es. Pues Héctor nos ha puesto dos temas muy interesantes, y es este tipo de actividades amerita, como él los ha llamado, hay una necesidad jurídica de regular en este tipo de actividades. Lo plantea desde un desarrollo de la autonomía, de la voluntad y del libre desarrollo de la personalidad, y deja abierto unos temas que resultan muy llamativos para el tema de entrar a determinar qué pasa en relación con algunas cuestiones, y es qué pasa con los conceptos que jurídicamente hemos hablado de establecimiento de comercio. ¿Qué pasa con las obligaciones que se determinan de una actividad, como la responsabilidad que implica un transporte, la responsabilidad que implica el turismo? ¿Qué pasa con la igualdad de trato entre una persona que lo tiene y no lo tiene? Es decir, ¿hasta qué punto estas situaciones, Héctor ha hablado del símil entre el aviso clasificado y la plataforma digital, pero hasta qué punto estas situaciones se salen del marco que jurídicamente el Estado ha venido determinando y quedan como voy a decirlo de una manera, limbo o no limbo jurídico? Y esta es el preámbulo para que Germán Lozano nos hable sobre su intervención sobre la regulación de las plataformas digitales desde la idea de servicio público y actividades. Germán, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Me escuchan nuestros invitados virtuales. Perdón. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Floralba, directora del Centro de Estudios, por esta invitación. Muy fructífera toda la colección de temas que se han venido discutiendo y que espero esta sea la primera de muchas oportunidades. También un saludo muy especial a Héctor Riveros, colega mío, profesor mío, de decirlo aquí, jefe mío en algún momento, amigo mío. Mejor dicho, nos falta espaciar en una moto, pero bueno, muy bien, a quien admiro y quiero profundamente. Bueno, muy bien, vamos con esto. ¿Yo? Sí, porque la que está compartiendo es una pantalla de instituto. Bueno, listo, muy bien. Bueno, en esta oportunidad, y la verdad vino de una propuesta de Héctor, en discutir este tema que me convocó, y es relacionado con la regulación de las plataformas digitales. Ya lo han comentado aquí, para un evento de derecho administrativo el año pasado, y también justamente, pues, y escuchando a Héctor, me llegan a mí como las más inquietudes, ¿por qué me incliné a desarrollar esta nueva disciplina? Y finalmente, pues es justamente por los vacíos, por los conflictos que se visora, bueno, por una serie de circunstancias que me pareció importante avanzar desde el derecho público para poder hacer alguna reflexión y principalmente una aproximación. El documento, digamos, escrito queda en el repositorio, y también esta pequeña presentación para generar algunas inquietudes y conversar un rato sobre el tema. Bien, en cuanto a la ubicación histórica,
Claro, esto es lo que algunos autores han llamado toda esta erupción tecnológica o esta avalancha, digamos, de diferentes metodologías de comprar, de hacer negocios, de vender, de atesorar, de ahorrar. Digamos, es lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Ahí esto tiene un impacto interesante sobre lo que he podido ver en el marco de los derechos, porque también, inclusive, bueno, los constitucionalistas siempre hemos dicho los derechos de primera, segunda, tercera. En la evolución de los derechos, finalmente hay algunos autores que dicen, mire, estos derechos tecnológicos, ¿dónde van? Estamos en una cuarta generación, es una parte de la tercera generación. Bueno, aparte de esa cuestión meramente numérica, lo que sí es claro es que toda esta revolución tecnológica sí nos ha o nos pone a repensar, ¿cierto? Ya está muy claro, creo, avances tecnológicos, hace unas décadas o tiempo mucho más lejano todo el tema de los datos, la minería, etcétera, de manera más reciente el blockchain, la inteligencia de las cosas, y ahora, digamos, en su furor está la inteligencia artificial, pues de alguna manera como toda una sumatoria de elementos tecnológicos y virtuales, pues que han, digamos, reconducido, renovado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos, porque también el Estado, también con su gobierno digital y todas sus herramientas, está intentando como servirse de esto, los contratos de innovación, la inteligencia, las compras públicas, también van ahí como muy de la mano en cómo aprovecharse de las ventajas y de lo bueno de esta tecnología para poder avanzar. Entonces, fíjense cómo pues al final estas plataformas digitales, ya para ir cayendo en el tema, pues puntualmente plantean finalmente muchos derroteros, ¿cierto? En las relaciones, como digo, entre comerciantes, en la economía y finalmente en lo que podríamos llamar algunos servicios públicos. Ahora bien, qué es una plataforma digital? ¿Cómo se ha definido? Y como ustedes lo pueden suponer, claro, es un concepto complejo porque es un concepto cambiante también. No es lo mismo pensar en el Big Data o en todo lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, en las plataformas de crowdfunding o de bancos virtuales que hace 10 años tal vez no estaban, a las plataformas de transporte o de arrendamiento de vehículos. Bueno, finalmente, pues esto va generando muchos cambios. Sin embargo, algunos, digamos, elementos que pueden apoyar esto, y es finalmente la plataforma digital está conformada por una herramienta de hardware y software que está a cargo de personas naturales o jurídicas que permiten, soportan o ayudan la prestación de un servicio. Al final, para que productores y consumidores se encuentren, intercambien bienes y o servicios y, digamos, se desarrollen las relaciones de tráfico jurídico. Esta fue una definición aquí nacional, teórica, porque no quedó consagrada en la ley. También, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, también creo que es importante destacar acá que creo que hay un importante referente en estos temas y que viven estudiando mucho son los europeos. Ellos tienen unas directivas, por ejemplo, allá todo esto que es el gran debate, que ellos lo plantean es sobre si esto, hay que lo mencionaba Héctor, también es un producto de la sociedad de la información. ¿Sí? Es decir, el contrato con el Uber o con el Cabify o con esto es una cuestión informática y no tiene nada que ver. No se aplica, no es un servicio público, digamos, no tiene nada que ver, tiene unas reglas completamente distintas, se rigen por otras dinámicas. Entonces, claro, ahí hay como una también doble lectura de esto que me parece, digamos, interesante. Bueno, volviendo al tema, también un poco esta definición del Parlamento Europeo también al final traen las mismas como características, que hay unos mercados multifacéticos, que las personas puedan interactuar, digamos, en una escala que creo que es tal vez lo más interesante de esto, no en una escala bilateral o en una escala de uno a uno, sino que finalmente, y es lo que creo caracteriza toda esta discusión, es el intermediario, que es el que permite que se hable de una plataforma digital o de una plataforma de economía colaborativa. Es decir, para ponerlo con varios ejemplos, la plataforma de Uber. Bueno, pues Uber es el intermediario porque lo que nos hace es que nos conecta a la persona que necesita el servicio y al carro que presta el servicio. Entonces, en esa intermediación, digamos, claro, y teniendo un beneficio para los dos, para el uno el transporte, para otro beneficio económico y para él su comisión, es lo que supone que se hable de una plataforma digital. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas o modos de utilizar la tecnología para muchas cosas. Por ejemplo, si yo pongo en mi Facebook que quiero vender empanadas y las mando a domicilio,
pues eso no es una plataforma digital, es simplemente un negocio apoyado en el Facebook, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante, digamos, creo yo, aproximarnos a ese concepto de plataforma. ¿A qué nos lleva esto? Y ya me anticipé un poco, pero al final es que esa intermediación de bienes y servicios, claro, genera, digamos, un impacto, digamos, en la economía. Entonces se han abierto nuevos esquemas de mercado, nuevos negocios de diferente tipo, de banca, de intercambio de productos, y eso fue lo que ha generado varios, por ejemplo, en ya estadísticas, en aportes o en crecimientos importantes en el PIB. Aquí hay un ejemplo de España, de Colombia, que viene, digamos, aprovechando estos beneficios de las plataformas colaborativas para, pues, el incremento de la actividad económica. Aquí también hay un elemento muy importante que yo lo denomino como el fundamento, o sí, como un elemento muy interesante de esto, es la llamada neutralidad tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, es un límite, y va muy bien de la mano con lo que comentaba Héctor, a la regulación estatal, en el sentido que los proveedores de redes y servicios pueden usar las tecnologías que quieran, ¿cierto? Sin restricción alguna. Y el Estado no puede decir, bueno, bueno, que es lo que a veces uno ve, no aquí sino en otros países, que censura cierto tipo de plataformas o de alguna manera como que incide en cuáles deben ser los mecanismos. No, finalmente hay un principio que es muy claro y que creo que es el eje de toda esta discusión, en el sentido que al ser libertades las que finalmente de empresa que se están desarrollando aquí, una actividad económica pues debe tener un, digamos, sustento tecnológico libre, que eso creo que es muy importante. Bien, y con toda esta pequeña introducción, claro, viene un poco la pregunta sobre la cual ha gravitado esta reunión, y es finalmente, bueno, estas plataformas digitales se deben regular o no, en qué medida, bajo qué entendimiento, ya lo comentaba Héctor, por ejemplo, es un tema evidentemente del derecho comercial, es un tema del derecho económico, si es un servicio público es un tema del derecho administrativo, entonces ahí viene, claro, como esta, digamos, discusión, digamos, conceptual de finalmente de qué se debe regular si es el caso. Y para explicar esto, claro, vienen unas notas relacionadas con la actividad administrativa de regulación en el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Que finalmente es un poco la justificación conceptual histórica de por qué el Estado tiene que regular, por qué sí, por qué no, y cómo, digamos, traemos estas dinámicas o estos aprendizajes, digamos, a este tema, digamos, tan contemporáneo, que es un poco al final como el reto de todo esto, que es final, y ponemos un paréntesis de acá, en algún estudio que hicimos a algunos colegas, dividíamos esto en los sectores tradicionales y en los sectores informáticos, porque claro, al final es un tema de que si todo nuestro ordenamiento jurídico pensado en el ejercicio de los derechos y las actividades de otra manera, vienen a chocar aquí o a romper, digamos, o a generar unos paradigmas en esto, y finalmente la respuesta del Estado frente a eso. Ejemplo, el tema de Rappi. El Rappi es un contratista independiente, es un empleado, si trabaja el domingo le tienen que pagar más o no, etcétera. Finalmente es una gran discusión. Los temas que ya mencionaba aquí Héctor del transporte individual de pasajeros. Ahí, digamos, para pasar rápidamente sobre esto, claro, podríamos decir que la regulación tiene que ver también con el modelo de Estado que estemos hablando, ¿cierto? En las clases uno explica el Estado liberal, el Estado social, el liberalismo clásico, el dejar pasar, el Estado, digamos, muy visionario, digamos, de la actividad económica, y por el otro lado el Estado social con un papel mucho más prestador, mucho más activo, mucho más intervencionista en la economía y en la prestación de los servicios públicos. Bajo ese entendido, y posiblemente, digamos, el siglo XX ha sido como, o fue como testigo como esa transformación, principalmente en las últimas décadas, en que veníamos de un esquema del Estado prestador de servicios, el Estado garantizador de todo tipo de servicios, y vienen las dinámicas de liberalización de la economía, de concesiones, de privatizaciones, de prestación de servicios públicos particulares, donde finalmente el Estado viene a apoyarse en el papel particular, ¿cierto? En el empresario, para, digamos, poder llevar a cabo sus finalidades. Entonces, bajo esa idea, van surgiendo en esa necesidad, digamos, por lo menos en lo principalmente público, viene una necesidad, digamos, de regulación. Y bajo eso también hay dos enfoques sobre los cuales podemos hacer alguna aproximación. Primero,
principalmente desde el punto de vista de la economía, ¿cierto? Y desde el punto de vista del derecho, las teorías jurídicas. Los economistas, ya también lo apuntaba muy claramente Héctor, están muy centrados en la regulación como manera de limitar las fallas del mercado, es decir, los abusos de posición dominante, los monopolios. Bueno, finalmente todos sabemos que, pues, que el mercado desafortunadamente pues, tiene sus bemoles y es justamente la regulación es como un escenario para simplemente ir a los límites y restringir ese tipo de situaciones. Y desde el punto de vista jurídico, tal vez más por bueno, todo el desenlace del Estado Social de Derecho y fundamentalmente de los derechos fundamentales, claro, digamos, esa limitación va un poco más allá y está más inspirada pues, en el interés público, en las finalidades sociales del Estado. Entonces, finalmente, esa regulación sí busca que se llegue, digamos, tener un poco más de dientes que finalmente que las fallas del mercado. Bien, características de la regulación. Y ahí es un tema muy importante porque, claro, es un tema, digamos, que nos mandan los poderes regulatorios y a otro tipo de cosas, pero en síntesis, la actividad regulatoria, digamos, la encontramos en el marco del derecho administrativo, en lo que de alguna manera se relaciona jurídicamente con el concepto de reglamento, bajo el entendido, ya lo mencionaba Héctor también, en el sentido que es una actividad, digamos, que necesariamente depende de la existencia de la ley. ¿Sí? Entonces, casi que trayendo un poco los conceptos sobre la potestad reglamentaria, pues es una actividad regulatoria que busca finalmente puntualizar, particularizar los contenidos de la ley, ¿verdad? Y eso es como el escenario, digamos, que abre o que invita, digamos, al concepto de regulación. Ahora bien, esta regulación, ¿qué características tiene? ¿Cómo se presenta? Con dos elementos creo que muy importantes para esta reflexión. Primero, en un nivel de neutralidad, ¿cierto? Y segunda, en principio con un alto contenido técnico. Por ejemplo, cierto tipo de autoridades, de entidades, de sectores que son completamente técnicos. Por ejemplo, en el tema de banca, claro, todo ese tema de las criptomonedas, el blockchain, todo ese tipo de cosas pues, requieren inclusive en las plataformas digitales de juegos de azar, que no es un tema de banca, pero claro, son unos temas que requieren de una especialidad técnica muy compleja. Entonces, neutral en la medida de que garantiza la imparcialidad, que es todo muy de la mano con el tema de no favorecer y de evitar que el mercado tenga líos, ¿cierto? Y en segundo, en el tema técnico, pues justamente la necesidad de una regulación que ofrezca, digamos, un juego, digamos, de los actores del mercado, bajo unas reglas que no, digamos, lleven a establecer impropiedades o desconocimientos de normatividades que puedan, digamos, afectar cierto tipo de sectores o de personas con interés en este aspecto. Aquí, y esta regulación también se explica o se complementa con el desarrollo de unos principios, por ejemplo, que esto los trae el profesor Moreno Castillo, que nos hablan de, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, es decir, que las decisiones tomadas en el marco de regulación, bueno, y en principio, en general, yo creo que en el Estado Social de Derecho, pues deben ser proporcionales, sobre todo si estamos hablando de una, digamos, limitación de derechos en general, transversal a nuestro estudio del derecho constitucional, ¿cierto? Derechos fundamentales se explican o se restringen a partir de la proporcionalidad, con unas complementaciones sobre la seguridad jurídica, por ejemplo, sobre el principio de transparencia, y también algo que comentaba Héctor aquí, sobre el principio de necesidad o de subsidiariedad, es decir, la justificación de la regulación. ¿Sí? Claro, no es lo mismo regular, por ejemplo, vuelvo al tema de las criptomonedas, por ejemplo, a otro tipo de plataformas que posiblemente, digamos, no tengan bueno, tengan tal vez, muestran posiblemente un ejercicio mucho más pacífico de intercambio de bienes y servicios. Claro, no es la misma situación. No es lo mismo en el ejemplo del transporte terrestre individual, por ejemplo, entre otras. Entonces, ese elemento creo que es determinante. Me parece que ya Héctor lo ha destacado con mucha claridad. Y en cuanto a la neutralidad, un poco volviendo a lo mismo, importantísima dos temas. El tema de la imparcialidad, ya lo mencioné, el tema de la participación, recordemos que en esto finalmente los sectores también deben participar, como al final pasan diferentes gremios, que aun cuando no tengan su regulación pública en estricto sentido, pues sí tienen unas
unas reglas de conducta y de orden de calidad, inclusive, por ejemplo, como los hoteles, entre otras, y el principio de neutralidad tecnológica, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, por esa razón, y un poco la propuesta del documento y la inquietud que yo tenía sobre eso, es decir, bueno, finalmente, esa regulación hacia dónde va o cómo la podemos plantear. Y al final lo que intenté construir un poco es decir, claro, una diferenciación en principio, digamos, y es lo que me parece escuchar la opinión de Héctor, es que considero que en el servicio público, por ser una entidad destinada a la satisfacción del interés general, por un lado, y por el otro, la actividad económica libre, son dos escenarios distintos que, y sobre todo en el caso de la actividad económica, en el caso de requerirla, deben tener niveles distintos de regulación. Es decir, no una regulación estricta. Por ejemplo, si uno lee las normas por ejemplo, de habilitación para el servicio de transporte, pues en realidad es casi que dificilísimo tener una empresa de transporte, porque el transporte individual, bueno, casi todo el transporte se tiene que prestar por empresas habilitadas con una serie de requisitos. Entonces, claro, digamos, ahí no ve uno una actividad que sea muy fácil, una actividad libre, es muy complejo, ¿cierto? Pero en otros sectores, por ejemplo, si, o en el sistema bancario, sería distinto, ¿cierto? Entonces, esa era la propuesta, es decir, el servicio público, yo siento que por disposición, independientemente de las discusiones que plantea acá mi colega, yo siento que sí requiere una regulación o una mayor regulación en la medida que el Estado se comprometa a prestarle usted el servicio de manera eficiente. Entonces yo me comprometo a que las personas se puedan transportar eficientemente, desde en carros, con seguridad, etc. Independientemente de la discusión si el servicio público es esencial o no, bueno, que es interesante, pero creo que cuando hablamos de servicio público, creo que tiene esa connotación. Y entonces, en esa medida, por ejemplo, cuando digamos, en el tema de los Uber o de las plataformas de transporte y los taxis, claro, hay de alguna manera riñas, porque finalmente digamos, el taxi que se puede tomar en la calle, pues ya lo toma la persona sin salir de la casa, entonces posiblemente habría que mirarse un tema de competencia que de pronto si el ciudadano no tuviera la plataforma y sale, toma el taxi, bueno, y muchas dinámicas así, creo que eso podría implicar establecer unas reglas, obviamente que permita, que es lo que yo también siento de toda esta reflexión, finalmente es que convivan los diferentes sectores, porque al final también si miramos el servicio público de transporte, pues también es una actividad basada en la libre competencia económica, en la actividad económica. Entonces creo que finalmente es permitir como un escenario, digamos, que permita que coexista. Y por el otro lado, ya en el tema de la actividad económica, por ejemplo, la actividad de alojamiento, la actividad turística, bueno, inclusive hasta por disposición constitucional y de las propias normas, pues finalmente sí es una actividad empresarial, libre al final. Entonces, claro, ahí es más difícil, digamos que, por ejemplo, pensar en un problema de competencia entre los prestadores de Airbnb, por ejemplo, y los hoteles. Bueno, ahí creo que es mucho más complejo porque finalmente, como lo mencionábamos, el mercado libre y finalmente, pues, la competencia es eso. Si a mí me está algo más barato y más cómodo y me va bien, bueno, ahí de alguna manera creo que ese es como uno al final de los derroteos que plantea, digamos, el documento, digamos, descontando y recibiendo el aprendizaje de Héctor, que no necesariamente, digamos, lo que quiero decir es que toda actividad económica se deba regular, necesariamente no. Y en eso también lo comentaba, es decir, dependiendo del tipo de intereses en conflicto, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo del tipo sí, de regulación constitucional que tenga o de restricción que tenga, pues eso va a tener un desenlace diferente. Bueno, en cuanto a las plataformas, para hacer una pequeña aproximación, pues toda esta irrupción tecnológica pues ha generado algunos elementos conflictivos, ¿cierto? Y me acordé revisando algunos documentos de este texto. Claro, el derecho comparado ilustra mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, países, por ejemplo, en Singapur, en otro tipo de ciudades, bueno, de estados, claro, por ejemplo, con
con el auge de las plataformas de hospedaje, por ejemplo, se han generado también consecuencias, bueno, esto al final no es culpa de la plataforma, pero vale la pena valorarlo. Por ejemplo, con el tema del aumento de la propiedad raíz, entonces la gente ya no puede vivir ahí, entonces tienen que cambiarse. El tema de los servicios públicos, entonces, claro, eso genera una cantidad de problemas que, repito, no necesariamente son de la plataforma, pero al final, por esta vía o por la otra, que ya es por el régimen jurídico, digamos, lo que sea las normas de plan de ordenamiento, etcétera, pues sí requiere como una revisión o como una receta para cada contexto. El tema de los taxis, pues claro, aquí en todas partes pues, es conflictivísimo, ¿cierto? Por ejemplo, hace días tomé un taxi y me decían, no, es que a los Uber los esperan después del aeropuerto y les dan una paliza. Y claro, ahí hay unos temas también de violencia y de seguridad que también, bueno, finalmente están compartiendo la misma actividad, digamos, porque finalmente están, digamos, en disputa como los mismos usuarios, pues creo yo que en este caso sí particularmente valdría una propuesta mucho más regulatoria. Bueno, en cuanto a unas notas, ¿cómo vamos de tiempo, doctora? 7 minutos y medio. Bien, muy bien. Y en cuanto, entonces, esa sería como la propuesta, digamos, del documento. Hay una necesidad regular, no necesariamente con la misma intensidad, dependiendo de los sectores, y esa consecuencia, esa regulación, pues deriva de nuestro marco, digamos, constitucional, que era lo que mencionaba Héctor, finalmente de los límites a la actividad económica para que se ejerza, digamos, de una manera correcta y en la prestación eficiente, digamos, de los servicios públicos inclusive. Bueno, entonces un poco esto la cuestión. Bueno, aquí en cuanto al turismo voy a referirme brevemente al tema de turismo y al final un poco al tema del transporte para sacar algunas, digamos, conclusiones. Por ejemplo, fíjense cómo aquí la ley de turismo nos habla que el turismo es una actividad de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y de libre competencia, ¿cierto? Y también inclusive, más adelante la ley 1558 nos dice que es un derecho social y económico que contribuye al desarrollo integral de las personas, de los sintientes, porque claro, finalmente el turismo también ya se viene, digamos, entendiendo como digamos, como una actividad, como un espacio para el ejercicio, digamos, de los derechos fundamentales, el esparcimiento, etcétera, y bajo ese entendido, pues tiene, digamos, su interés. Aquí una nota meramente histórica. Fíjense que en el 2006, cuando todavía no estábamos en estos debates, por ejemplo, y hablando del tema de vivienda turística, por ejemplo, la persona que arrendara bienes por periodos de 30 días o realizara la intermediación entre arrendadoras y arrendatarios era considerado como un prestador de servicios turísticos. Entonces es interesante porque fíjese que ya en ese entonces se tenía como que la idea de que intermediación, digamos, puede ser relevante para este aspecto. Y tenía como consecuencia, que es algo que en este escenario hoy ocurre, y es finalmente, o lo que sería la regulación, que es poca, pero creo que es oportuna, es finalmente la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, que finalmente lo que la ley colombiana del 2020, digamos, apuntó como una manera discutible, por supuesto, pero decir tanto la persona que presta su vivienda turística como la plataforma digital que lo hace son prestadores de servicios turísticos y por lo tanto deben estar establecidos en un registro, que eso tiene una finalidad, digamos, interesante y que no me parece al final una limitación, digamos, lesiva a esta actividad económica, porque finalmente son temas de publicidad, de transparencia, que finalmente la gente sepa que es una página pues, que está reportada al Estado, que el Estado puede en algún caso solicitar alguna información o atender algún requerimiento de queja. Y finalmente creo que no, digamos, no va como al eje, digamos, del negocio, pero ese es un poco lo que desde esta época se ha venido como trayendo en la actualidad. Y para precisarlo un poco más, es la ley 2068 la que nos define, que fíjese, es un ejemplo muy interesante, porque en una pesquisa internacional que hicimos, son muy pocos los países que han desarrollado puntualmente el tema de la plataforma electrónica en servicios turísticos. Y Colombia desde el 2020 creo que puedo decir tal vez es pionero en la región en esto.
¿Cómo la define? Dice, como aquella que permite a los turistas buscar y encontrar un servicio turístico en su destino de viaje, contactarse con el prestador, reservar y o pagar por el servicio y cobrar una comisión, intermediación tarifa. Es decir, lo mismo, un poco una persona que hace una intermediación entre un usuario de servicios turísticos y, digamos, el servicio, que al final si uno mira la ley también es muy interesante porque son muchísimos. Uno piensa que solo las pediría, pero no, hay servicios de diferentes tipos, ecológicos, de, bueno, mejor dicho, los servicios turísticos o las plataformas digitales de servicios turísticos, pues la verdad son de una gama, digamos, muy amplia. Y este tal vez como como nuestra apuesta, nuestra postura frente a este tipo de actividad. Repito, digamos, al final la regulación viene ahí. Digamos que, bueno, interesante mirar estos detalles aquí. ¿Qué busca ese registro nacional de turismo? Por ejemplo, visibilidad de la plataforma, ¿cierto? Retirar o eliminar anuncios de servicios turísticos no inscritos, es decir, que de alguna manera la plataforma que debe estar inscrita también debe publicitar servicios turísticos que estén, digamos, inscritos en el registro, que me parece que es importante por el tema de visibilidad y transparencia. Unas obligaciones que se le establecen, que me parece que también están bien enfocadas en los canales de comunicación y cancelación. No sé si a ustedes les ha pasado que compran algo que no saben después a quién responder y quién se desaparecen. Ahí creo que hay como una propuesta, digamos, interesante. Bueno, la obligación de la contribución del turismo y básicamente es como el tema. Fíjese que aquí este registro mostró una cifra que es interesante, por ejemplo, que existen a 2022 diciembre 62.000 prestadores de servicios turísticos, de los cuales el 30% corresponden a viviendas turísticas, el 26% hoteles y el 17% agencias de viajes. Bueno, y por último, el gran reto que creo que plantea la ley en esta materia, que va muy de la mano con la regulación, o va muy de la mano, no, va a generar debates como este, y es sobre los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Entonces, claro, toda esta nueva normatividad de turismo está, digamos, enfocado también en su relación con la cultura, con el medio ambiente, con la protección de las minorías. Entonces, ahí van a haber unos desarrollos muy interesantes de finalmente esto cómo se va a regular. Actualmente, las normas que orientan o que ilustran esta dinámica, pues son normas de los sectores, y los sectores tienen su gremio y los sectores se organizan, pero claro, al final no hay una regulación para un hotel, usted tiene que tener una cama, cierto tipo de sábanas, no, pero finalmente esto es lo que envía un poco esta regulación. Hay que medir muy bien el nivel de hasta dónde se llega para no evitar un problema de una intromisión inadecuada en la libertad económica, que finalmente es como el caballito de batalla de esta reflexión. Y en cuanto al transporte urbano, bueno, ya me queda muy poquito tiempo. Héctor ya lo mencionaba muy bien, simplemente ahora lo podemos conversar. Tal vez una novedad que me pareció interesante, y es que esta reforma, el decreto compilador, el decreto 2297 de 2015, sí, nos trae bueno, para mí fue una novedad porque dice lo siguiente, o nos dice que en síntesis que el servicio de transporte terrestre automotor individual se desagrega o se divide en básico y de lujo, y en ambos casos establece esta reglamentación que se pueden ofrecer a través de medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios, en el caso del básico, y en el de lujo, que se caracteriza por ofrecer servicios utilizando únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los usuarios. Entonces, ¿qué veo aquí de esta regulación y todo este aprendizaje que ha sido muy, como lo denotaba, muy complejo en las relaciones pues, de los actores aquí en conflicto, que finalmente pues, se le dijo a los taxis, bueno, utilizan las plataformas. Y me parece que fue una buena regulación en la medida que tampoco creo que sea un límite, digamos, ni a la actividad del conductor particular, ni el gremio, por el contrario, permite que ellos también tengan la posibilidad de abrir el mercado, que es uno de los temas de discusión, ¿cierto? Pero me parece que atempera un poco este debate. Ahora, debate que ha estado
lleno de mil discusiones, de proyectos legislativos, de sentencias, o sea, todo esto a nivel internacional por la pesquisa que hicimos. Claro, todo esto ha sido una construcción también a prueba de tutelas, de tribunales de inversión, de quejas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, finalmente, todo esta, entre comillas, normas aplicables, o si queremos, incipiente regulación, pues también tiene ese componente, digamos, que ha venido a desarrollarse a partir de error, de conflicto, de judicializar los temas. Entonces, con eso básicamente quería ir cerrando ya. Básicamente, bueno, aquí tenía como una pequeña diapositiva y solo muestra, digamos, algunas, por ejemplo, muestra en este de transporte urbano. Por ejemplo, fíjense que tal vez en Europa, uno de los países que tiene regulación específica, fíjense que es Francia, ¿sí? Y Singapur, por ejemplo, una pesquisa que hicimos. Por ejemplo, fíjense lo que es España, Italia y Reino Unido, no tienen una regulación y este tema, y esto tal vez lo hemos hablado con esto en su momento, fíjense que es una regulación que sería bueno también pensarlo aquí, en el marco de otro gran debate que es la autonomía territorial, mirar cómo también pues obviamente los municipios pues, pueden finalmente regular en cada caso y dependiendo de cada contexto pues sus propias necesidades, ¿no? ¿Qué otro dato me parece interesante aquí de esto? Bueno, todos han tenido mil problemas jurídicos. Fíjense que en este está claro que este servicio, que este transporte sí es internacionalmente identificado como un servicio de transporte. Si miramos la otra diapositiva, por ejemplo, bueno, que se requiere en la mayoría de los casos que tengan una habilitación, una licencia, entonces de alguna manera la tendencia va muy en esa línea. Si miramos el otro caso, el tema de la hotelería, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, fíjese que salvo Colombia, de todos estos países, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, tiene una regulación para las plataformas digitales. También es un tema que sí se ha entendido como un desarrollo de la sociedad de la información, es decir, que que el fundamento normativo no es la prestación de servicios, sino de una actividad informática plenamente. Entonces, que el tema por ejemplo, ¿cómo se llama? El RAPI, en estos países que finalmente no tiene nada que ver con nada distinto a que es un derecho que se deriva de la interacción digital, que es un poco el tema. Y bueno, básicamente ese es como la aproximación, pues muchos temas muy interesantes, que invitan, digamos, a la reflexión, sobre todo, como lo decía aquí, del derecho constitucional, y bueno, y el derecho administrativo, bueno, ese es como el punto de apertura. Muchas gracias. No, Germán, a ti muchísimas gracias por ese camino o recorrido que nos has dado sobre cuáles deben ser las características de la regulación. Sí, que encuentro ahí las características de la regulación y que la regulación debe ser una regulación, tú lo dices, de distinta intensidad, podríamos tener un término constitucional, y es también constitucional es una regulación diferenciada en la atención a los sectores de. Pero aquí está el debate central. Por un lado, Héctor Rivera nos ha planteado que hasta qué punto la regulación es importante y Germán nos habla de que sí, debe haber una regulación. Y me llama la atención, y para eso también un poco para decir que tú jamás, ninguno de los dos ha planteado la determinación de la prohibición de este tipo, ¿no? Prohibir sería un Estado absolutamente miope o una administración pública absolutamente miope frente a los desafíos que traen las nuevas tecnologías o el manejo de las plataformas digitales al uso de la interacción de relaciones entre particulares y que lo que da la primera reacción que tenemos es prohibirlos, no, regulamos, pero ¿de qué manera regulamos? ¿En qué manera determinamos? Entonces, en este momento, con la metodología que siempre hemos tenido en la cátedra Pereira, me gustaría dar paso al debate, a las preguntas del público, en el público no presencial, Héctor y Germán, sino de manera virtual. Tenemos
amigos procuradores delegados, tenemos amigos magistrados auxiliares y colegas del departamento, varios colegas de la facultad de la Universidad Externado de Colombia, quienes saludo y agradezco por acompañarnos en esta sesión de la cátedra Carlos Gustavo Pieraí. No sé si alguna persona que quiera aquí quiera hacer alguna pregunta relacionada con Diego. No tengo a nadie está la profesora Andrea Robles conectada online, y aquí Diego Escribano, que es profesor, que es investigador invitado de la Universidad de Zaragoza, y está investigador invitado en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Pieraí. No sé si hay otra persona que quiera tomar la palabra. Bueno, mientras tanto, vamos primero Diego Escribano y luego la profesora Andrea Robles. ¿Les parece a Germán y a Héctor? La metodología que les propongo es que ellos primero hablen todos, ustedes agrupan y así contestan. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Entonces, sí. Sí, exacto. Diego, buenas tardes. La palabra es tuya y Andrea, ya te activamos el micrófono y el video, si quieres. Dale, Diego. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones por las dos intervenciones. Al lado yo te oigo. Bueno, a ver, subo la voz, ya no es cuestión informática, tecnológica, sino propia. Felicitaciones por las intervenciones. Pues mira, yo quería empezar pensando en la tabla que había en el final de la intervención del profesor Germán Lozano. Y se planteaba si se había reconocido la subordinación laboral de los conductores. Yo creo que es un principio importante. Yo trabajé un tiempo como abogado laboralista, lo comentaba hace unos días a la profesora Floralba, y yo creo que hay principios muy importantes del derecho laboral que son tremendamente relevantes. Primero, yo creo que volver a algo clásico como la Declaración de Filadelfia de la OIT, y recordar que el trabajo no es una mercancía nos ayuda a pensar muchas discusiones que tienen que ver con derechos que pueden verse afectadas con la economía de plataformas. Y aquí introduzco algunos puntos, ¿no? Reflexiones que se me ocurrían. En el caso de la vivienda, relacionado con el derecho a la vivienda, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Vivienda Adecuada ha venido criticando la comodificación de la vivienda por las consecuencias en el acceso a la vivienda y también por la implicación en contenido de carácter inmediato en materia de DESCA, como es el de no discriminación. Entonces, yo creo que son puntos como para pensarlo. Me sorprendió un poco la intervención del profesor Riveros al principio, cuando nos identifica mayor problema con Airbnb por experiencias personales. Es decir, he conocido lugares en Santa Marta donde la mayor parte de los apartamentos están en Airbnb. Y yo creo que, como mínimo, sería razonable pensar en la ponderación entre el derecho a la libre personalidad del propietario que vive frente a los derechos de los propietarios que han decidido utilizar la vivienda como un bien de inversión. Aparte, cuestiones como la seguridad, como los niveles de ruido que pueden venir asociados a conjuntos residenciales donde la mayor parte no tiene uso de vivienda permanente. Esto también lo viví en mi experiencia en Madrid, también viví como un barrio bajo la población y se convertían en edificios mayoritariamente con uso de vivienda no permanente. Y esto también tiene implicaciones en derechos en cuanto supone retroceso en las garantías de las personas que viven. Y estamos hablando del derecho a la vivienda, como decía, con reconocimiento internacional. Por ejemplo, Airbnb en principio tiene una finalidad turística y se piensa limitado en el tiempo. Pero si pensamos en un arrendamiento por un contrato de un año, ahí tendríamos unas garantías, unos marcos indemnizatorios que dejarían de aplicarse. Entonces, esto creo que supone un retroceso. Incluso podríamos hablar de las obligaciones de desarrollo progresivo y las limitaciones en las medidas regresivas en cuanto a derecho a la vivienda, teniendo en cuenta el marco de derecho internacional. Y bueno, voy a pasar ya al tema de personas que realizan transporte de personas o mercancías.
Creo que en la subordinación hay, y volviendo a cuestiones de la dogmática laboral, y me centraré, quizás hay algunas diferencias, pero en lo que conocí en España, el tema de la subordinación es importante y claro, cuando hay una aportación de recursos por parte del trabajador, en este caso de el coche es propio de la persona que conduce, es verdad que genera dudas. Sin embargo, desde 2021 los repartidores de plataformas son considerados trabajadores dentro de un marco laboral tradicional en España porque los recursos propios eran inexistentes. Ni siquiera la mochila que cargan era propia, se la vendía la empresa. Yendo más allá de esa mochila, es quién fija las tarifas. Esto tiene que ver con un principio tradicional del derecho laboral que es el poder de dirección. Y es donde se identifica si hay una relación laboral o no. Si la tarifa no la está marcando la persona que supuestamente es un trabajador independiente, ahí hay un indicio, hay una presunción de laboral. Y más allá de si se reconoce como laboral o no, yo quería plantear que hay un tema añadido, que es el control algorítmico. Cuando hay un reconocimiento laboral, los trabajadores de plataformas ya han podido, mediante negociación colectiva, identificar de qué forma funcionan los algoritmos y si puede haber casos de discriminación. Y de nuevo, estamos hablando de, en el caso del derecho internacional, una obligación de carácter inmediato, que es la de no discriminación, y el conocer cómo funcionan los algoritmos es clave. Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Más una intervención slash que pregunta, pero ya ahí ahora le doy paso para que ustedes me decir. Andrea, buenas tardes. Ya tenemos activado a Andrea. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? No voy a activar imagen para que no para que se escuche bien. ¿Sí hay buen sonido? Pero Mejor de lo necesario. Déjese ver, Ok. Yo tengo, ¿perdón? Ok. Ya ahorita pongo la cámara, pero tengo 3 puntos y primero quiero agradecerle mucho a Diego por la intervención que me antecedió porque me permite ir por el primer punto que quería preguntarles a los profesores Germán y Ya, te no veo. sé qué pasó. Ya. Y al profesor Germán, y es sobre todo por la ampliación de la categoría de consumidor, porque desde mi perspectiva es tanto consumidor como aquel que solicita el servicio, es tanto consumidor de la plataforma, independientemente si estamos hablando de una plataforma de Airbnb o si estamos hablando de una plataforma de Uber o de Cabify, es tan consumidor el que solicita el servicio de transporte como el que lo presta, desde el punto de vista de que consumen la plataforma. Entonces, mi primera pregunta es, más allá de los aspectos de subordinación o qué tanto contrato realidad en los términos del derecho colombiano podría existir entre el conductor o entre quien arrienda de cara a la plataforma, la ampliación propia de la categoría de consumidor con todas las consecuencias que ello trae. Porque si uno piensa cuál es el contrato que rige entre, por ejemplo, la persona que pone a disposición su vivienda con las condiciones que les impone Airbnb, pues hay un contrato de adhesión. No es consumidor de la aplicación la persona que pone a disposición su vivienda de cara a la aplicación. No tiene también una categoría, un carácter de consumidor. Entonces, la primera pregunta es frente a la reconceptualización de consumidor, porque tradicionalmente hemos pensado que son los consumidores clásicos de la plataforma o con naturales de las plataformas aquellos que utilizamos y solicitamos el servicio. Pero no es también consumidor de la plataforma aquel que utiliza la plataforma para brindar un servicio. Segunda pregunta. Usualmente entendemos que el objeto contractual clásico de una plataforma de Airbnb, de una plataforma de Uber, es el servicio para el que son utilizados como fin último. En el caso de Airbnb, de arrendamiento de vivienda de corto plazo, por la generalidad, y de Uber, de transporte. Pero esas plataformas también son utilizadas para recolección de datos. Y ahorita que Diego en su intervención nombraba el algoritmo y demás, yo creo que valen mucho más los datos que recopilan esas plataformas
que incluso lo que logran recaudar por la prestación propia del servicio, o sea, el dato de hacia dónde se movilizan más ciertas personas, qué horarios son los horarios picos, todos esos datos que logran recaudar por la dinámica misma de la plataforma, cuesta y son también un objeto, y me pregunto yo si no estamos perdiendo de vista dentro de la regularización, autorregularización, es otro objeto que es la información, las big data o los datos que ellos recopilan cuando estamos de cara a esas plataformas. ¿Qué pasa con esos datos? Entran también en la disputa de la regularización como objetos, como un bien, ya no como un servicio, sino como un bien que también entra a tener, o por lo menos a llamar la atención. Entonces, esa es mi segunda pregunta. De cara a esos datos, ¿qué regulación o cómo piensan la regulación de cara a esos datos? ¿O qué categoría darles a los datos que ellos logran recopilar? Y tercera pregunta. Yo estaba pensando propiamente en el fenómeno de gentrificación de cara a los Airbnb. En el fenómeno de gentrificación, si uno va al concepto de gentrificación, normalmente está visto como también un modo de discriminación de aquella población vulnerable y pobre, ¿no? Que tiene que movilizarse porque desplazadas por unos intereses económicos. Entonces, pero ¿será que como una medida es propio que el Estado intervenga o regularlo, tomarlo como por mecanismos de buena gobernanza y desde el mundo corporativo propio de los stakeholders y todo ese derecho de compliance, de cumplimiento, etc., etc., piensan que de pronto esa es una buena manera de tratar fenómenos como la gentrificación, que se tengan en cuenta como unos más de los stakeholders de un negocio. Y esos son los 3 puntos que quería tocar y les agradezco mucho la excelente exposición de ambos. Gracias, Andrea. Bueno, entonces ahora una vez Diego y Andrea, no tengo más preguntas. No sé si en el mismo orden o como bien quieran. Héctor, primero vamos con... Bueno, con Diego. Puede dar Diego y eso. A ver, yo trato de responder a los comentarios de la manera más breve posible, pero también espero más sustanciosa posible. Y muchas gracias por los comentarios. Yo me concentré en mi exposición, entre otras cosas por razones de tiempo, porque como lo vemos, esto tiene muchas aristas, en lo que yo llamaría el negocio principal, que era el arrendamiento de un inmueble por estancias cortas, la prestación de un servicio de transporte, si lo llevamos a Rappi, la compraventa, que de esa no hablamos, pues no hablamos de Rappi particularmente, pero me concentré ahí. Porque entre otras cosas, cuando se pregunta si hay que regular, el foco parece ponerse ahí. Sin embargo, cuando empezamos a ver qué es lo que hay que regular, pareciera que no es el negocio principal el que hay que regular, sino los derivados de la manera como se realiza el negocio. Entonces, por ejemplo, ese tema que es tan sensible y que veo que Diego ha estudiado juiciosamente del tema de la naturaleza de la relación que existe entre quien conduce un vehículo y una empresa como Uber o el repartidor, lo que aquí llamamos el rapitendero y la plataforma que presta ese servicio. ¿Cuál es la naturaleza de ese servicio? Miren ustedes que ahí no estamos hablando del negocio, de lo que yo llamo el negocio principal, sino de una relación colateral que está coaligada al negocio principal, pero no es el negocio principal. Y por eso no me había referido a ello. Pero claro, en Colombia, pues, y en todo el mundo, hay pues un criterio para determinar cuál es la naturaleza jurídica de una relación en la que hay un trabajo y una remuneración, un trabajo personal y una remuneración, como hay en este caso,
agregando el elemento si es o no subordinado. Eso es prácticamente un test, pues no digo universal, pero por lo menos sí occidental, para saber si hay un trabajo autónomo o no autónomo. Y en ese marco se ha llevado a cabo la discusión en el mundo. En España, efectivamente, han llegado a la conclusión de que se trata de un contrato típicamente de carácter laboral, regulado por el derecho laboral, porque, por las razones que rápidamente mencionó Diego, se considera que efectivamente está también dado el elemento esencial de la subordinación por la forma como la plataforma a través de los algoritmos realiza un control de la actividad, establece un valor de la remuneración y a eso hay que agregarle otros componentes que Diego no alcanzó a mencionar que tiene que ver con el control y la, llamémosla, disciplina en la actividad laboral que la plataforma realiza a través de los algoritmos y, por ejemplo, si un rapitendero no entrega bien un producto o se demora mucho en entregarlo un par de veces, entonces después no le asignan trabajo durante unos días o lo ponen de último en la fila, y lo mismo al conductor de Uber, etcétera. Incluso llegan hasta eventualmente con un número de quejas o con unas determinadas quejas de los usuarios o consumidores finales, sacarlo de la plataforma y decirle, ok, chao, hasta aquí llegamos. Bueno, no, ni siquiera decirle, ok, chao, hasta aquí llegamos, es que no le dicen nada, lo apagan del sistema y simplemente quedó por fuera. La Corte Constitucional, entre otras cosas, recientemente emitió una sentencia relacionada con este tema en la que obliga a Uber a establecer un procedimiento que garantice el debido proceso, que no es usted simplemente le apaga, sino que usted está obligado a que si lo va a sancionar, establezcale un debido proceso. Ahora, si en Colombia hay o no un contrato realidad, pues uno podría, digamos, adoptar la interpretación de Diego y la interpretación española, pero esa no es la interpretación que se ha dado en la mayoría de las partes del mundo. Entre otras cosas, se acaba de aprobar la reglamentación europea, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la reglamentación en materia de trabajo de la relación entre la plataforma y quien presta el servicio, y lo que ha dicho es que se presume que hay una relación laboral, pero no necesariamente que es una obligación laboral, que es una relación laboral. Es decir, que en ese marco se puede discutir si efectivamente o no se da el elemento de la subordinación, que es el que se discute, si son, como les gusta decir en España, falsos autónomos o no. Pero digo, en Europa se acaba de aprobar esto de la presunción de la relación laboral para decir no siempre es una relación laboral. En Chile, por ejemplo, se ha aprobado una regulación en la que se dice que el trabajador, digamos, no necesariamente un trabajador sometido a una relación laboral, el trabajador escoge qué tipo de relación. Es decir, que hay como una libertad entre la plataforma y el trabajador de decir cuál es la naturaleza jurídica, que lo importante es que se diga cuál es, pero que se establezca que las dos partes pueden establecer o la una o la otra. En Colombia, en el fondo, es así. En Colombia, lo que está ocurriendo en la práctica es que las plataformas escogen qué modelo quieren. Hay una plataforma que, entre otras cosas, ya no existe o se la comió otra, que se llamaba domicilios.com, que tenía a sus trabajadores con un contrato laboral a término indefinido, con todo lo que eso significaba. Y creo que la absorbió una que se llama iPut, creo que la absorbió y no sé si mantiene esa misma naturaleza de la vinculación, pero eso lo tenía domicilios.com, quizá por eso se quebró, y Rappi, en cambio, tenía una vinculación que le daba pues el carácter de autónomo. Ahora, si uno hace el test que hace la Corte Suprema de Justicia de Colombia, para saber si hay en ese caso o no un contrato realidad,
a mi modo de ver, llegaría a la conclusión de que efectivamente no hay nivel de subordinación. La Corte Suprema de Justicia acaba 2 veces de decidir, pero no con plataformas, porque hasta ya no hemos llegado. Es raro que no hemos llegado, no ha habido una reclamación laboral que llegue hasta un tribunal o hasta una corte, no hay un precedente, digamos, que haya resuelto un caso parecido, pero resolvió un caso que es muy similar, el de un taxista. El de un taxista, que los taxistas tienen una vinculación muy rara también en Colombia y nadie ha discutido si es laboral o no, no es laboral, pero es rarísima y es pues la que se acostumbra, que es un contrato de afiliación con la empresa de transporte a la que le paga un valor por permitirle estar afiliado, como se requiere prestar el servicio a través de una empresa de transporte. Entonces la empresa de transporte en realidad es un escritorio, bueno, ya ni escritorio porque por la vía virtual ya no necesitaría el escritorio, por la que afilia a un señor que es dueño de un vehículo taxi y que presta ese servicio. Pero este señor probó, digamos, que había un contrato que además le obligaba, porque así existe en los taxis a diferencia de los Uber, en que, por ejemplo, los taxistas cumplen un horario. Normalmente un taxista tiene un turno, le entregan el carro a las 8 de la mañana y lo devuelve a las 8 de la noche. Eso en Uber pues no existe, no se lo entrega a nadie o no se lo recibe nadie. Bueno, hay como ese tipo también de negocios por debajo, pero digamos no es lo normal en la actividad de la plataforma. Y además le establecen unos controles y rendimientos, etcétera. Entonces, esa cooperativa a la que estaba afiliado ese taxista, pues le decía, bueno, si usted no viene a trabajar 2 veces, entonces lo sacamos una semana, y establecía una serie de controles, de metas, etcétera. Diciendo ni el hecho de la existencia de un horario, ni el hecho de la existencia de un sistema de controles, de establecimiento de metas, etcétera, indica subordinación. Con lo cual, pues a mí me parece que la actividad de la Uber, por ejemplo, o de los Rapis, pues realmente no superaría el test del contrato real en Colombia por un evento, no solamente de si le dan los elementos de trabajo o no, sino hay un que aquí sí es dificilísimo, digamos, poder meterlo dentro del famoso contrato en realidad, que es que uno puede no trabajar en la que quiera y puede trabajar con otra empresa simultáneamente. Es rarísimo. Yo aquí dicto clases en el externado, tengo un contrato laboral y por supuesto que si yo dejo de venir a dictar clases porque un día me dio como, ay, que está haciendo como mucho frío, yo no voy. O conductor de Uber, puedo hacer eso. Está bien como harto. Yo no voy a trabajar más. No, dicen que va a haber paro, va a haber unas manifestaciones y tal. El tráfico se va a poner espantoso. Yo no trabajo. Pero no solo eso, sino, ¿sabe qué? Pues no, hoy no voy a trabajar con usted, pero voy a trabajar con otra plataforma que presta lo mismo, porque es que está mandando más trabajo. Esto sí rompe cualquier esquema de contrato en realidad en Colombia. En Colombia, usted coge, cuando echa la tarea de coger la manera que se resuelve los casos en los cuales una persona plantea que su vinculación efectivamente era laboral, a pesar de que estaba, por ejemplo, con un contrato de prestación de servicios, y hago el ejercicio, y cuando hago el ejercicio, jamás a la gente le preguntan, usted puede dejar de trabajar algún día, usted puede trabajar con la competencia simultáneamente, el mismo día, a la misma hora, estar disponible para ambos. Esa pregunta nadie se la hace porque es que no le cabe en la cabeza al juez que eso puede ocurrir como para que uno pueda discutir que haya vinculación laboral. Pero bueno, esos son detalles y bueno, no son detalles. Necesitaríamos un tiempo más largo para discutir. Pero, claro, hay otros temas en los cuales, evidentemente, necesidades de regulación. Lo decía tanto Diego como Andrea, y menciono un par rápidamente para terminar y darle la oportunidad a Germán también de contestar. Por ejemplo, Andrea mencionaba el tema de los datos. Claro,
Eso no tiene que ver con el contrato principal al que yo me referí, pero por supuesto que tiene que ver con toda la actividad de una empresa o una persona cuya actividad le permite recolectar una serie de datos que después los logra monetizar, como se dice ahora, a pesar de que ese verbo por fortuna no existe en el español, pero digo, volverlos dinero, venderlos, volverlos un mecanismo de transacción. Por supuesto que eso hay que regularlo, y es más, claro que en Colombia eso está especialmente regulado. La ley, no me acuerdo, esta 15 no sé qué, cualquier número de estas, que es la ley de los datos, que entre otras cosas ha tenido un par de modificaciones, y la que desarrolla el habeas data, ¿cuál es? No sé, no me acuerdo. Hay tantas leyes que no me acuerdo, pero la ley del habeas data, etcétera, eso ya está regulado para los bancos que recogen información cuando yo voy y le digo que trabajo en una determinada parte, que vivo en una parte, si tengo pareja o no tengo pareja, cuánto me gano, etcétera, para que estudie mi capacidad de crédito. Eso está ya regulado en Colombia en general. Y la pregunta tiene que ver con un punto que mencionó Floralba en algún momento, que no hemos mencionado bien acá, que es la igualdad. Es que esas plataformas requieren unas regulaciones especiales, distintas, más rigurosas, más estrictas que otra forma de recoger datos, ¿o son los mismos? Pues bueno, esa es una pregunta que hay que tratar de resolver. Ahora, dos cositas muy rápido que tienen que ver con Airbnb, el tema de la gentrificación, etcétera. Uno, evidentemente puede ser necesario que haya que regular una determinada actividad porque está produciendo un efecto respecto del cual se habilitaría la potestad estatal de intervención, que, digamos, cumpliría ese criterio al cual yo sí no renuncio, que es el test de necesidad. Y es, ok, sí, aquí está ocurriendo una cosa, como en Barcelona, que las personas que quieren vivir en Barcelona no encuentran un inmueble para vivir en Barcelona, porque todos están en la plataforma de Airbnb, y entonces pues no pueden vivir ahí, o tienen que pagar un precio que les resulta impagable. Efectivamente, el Estado tiene que intervenir. Y en Barcelona, por ejemplo, Diego me corrige, seguramente voy a decir algunas imprecisiones, pero en Barcelona, por supuesto, está regulado el tema de Airbnb e incluso está prohibido en unas determinadas zonas de la ciudad. Y solo se puede adoptar en algunas otras. Igual que en París, con un punto especial en este aspecto, que es que las regulaciones son locales. No nacionales. En el cuadro que mostró Germán, me llamó la atención que el primero tiene una regulación nacional, y en todas decía no. En Airbnb decía no, y en cambio el único que tiene una regulación nacional es Colombia, en una cosa que es abiertamente inconstitucional porque es violatoria de la autonomía de las entidades territoriales, que le otorga la competencia de dictar normas relacionadas con el turismo a las asambleas departamentales, artículo 300, numeral 2 de la Constitución. Sin embargo, aquí una ley abarcó toda la regulación de turismo y no le dejó espacio a las autoridades locales. Pero llama la atención que, por ejemplo, en estos días que estamos estrenando alcaldes, que comienzan su periodo constitucional, dos alcaldes, el alcalde de Medellín y el alcalde de Bogotá, están proponiendo regulaciones para Airbnb. Por distintas razones, el uno porque está usado para explotación de menores, etcétera, y en Bogotá incluso también por razones de gentrificación en algunos casos, pero son las autoridades locales las que están diciendo. Mi pregunta es ¿por qué las autoridades locales no usan la facultad que les está otorgada en la Constitución para ejercer esa competencia? Es un poco extraño. Pero adicionalmente, y ahora sí de verdad con esto termino, pasa una cosa. Diego ha mencionado Santa Marta. En Santa Marta y en Cartagena, por ejemplo, hay zonas de la ciudad que se han desarrollado con el único objeto de que esos inmuebles sirvan de lo que se llamaba segunda vivienda. Es decir, de que no sean para el uso permanente de personas que viven ahí. Toda la zona norte de Cartagena, por ejemplo, y la zona, qué sé yo, será sur no sé si será sur, pero digamos la zona
entre Santa Marta y Barranquilla por los lados del aeropuerto de Santa Marta, son todos desarrollos que tienen objetivo turístico. Y entonces, pues claro, es distinto regular el centro histórico de Cartagena o el barrio Getsemaní de Cartagena que la zona norte que se hizo para eso. Y tener la misma regulación para los dos es extrañísimo. Pero y en Colombia han agregado un requisito para el Airbnb, que es que si se trata de una propiedad horizontal, esté autorizado en el reglamento de propiedad que uno lo pueda usar para eso. Y Diego decía con razón, claro, hay unos temas de seguridad, de ruido, en fin, pues uno escoge dónde vivir porque quiere tener un determinado entorno y no pues personas que lleguen y que durante la época de alta temporada de vacaciones se llene el edificio con miles de personas y tal. Y claro, a mí me parece totalmente razonable que sea la copropiedad la que decida si ahí se permite o no. Pero hay un problemita grande en Colombia, que es el de una cosa que se llama el del principio de la confianza legítima, que es las personas que compraron inmuebles con ese objetivo antes de que se estableciera esa condición. Entonces, yo compro un apartamento en Cartagena, en Santa Marta o en Cartagena con el objeto de arrendarlo a través de plataformas o a través de los avisos clasificados, digamos, como yo quiera, en arrendamientos de corto plazo. Y lo hago porque además eso me permite unos ingresos que es lo que me permite mantener el inmueble, pagar la cuota de administración, pagar los servicios públicos, pagar el impuesto predial, etcétera. No soy una persona especialmente rica para poder mantener un apartamento en Cartagena. Y después viene una ley y me dice, no, usted tiene que pedirle permiso a sus vecinos. Y voy a donde mis vecinos y me dicen, no, usted no puede desarrollar esa actividad. Pero si yo lo compré con ese objetivo y antes de que existiera esa regulación, no hay un principio de confianza legítima que me ampare para decir, sí señor, usted puede seguir desarrollando la actividad o si no la pueden seguir, los que le cambian la condición están obligados a repararle el daño que le generan por cambiarle la condición. Hay una serie de particularidades como esa que yo creo que son necesarias también tener en cuenta en el caso de las regulaciones de las actividades que se desarrollan pues como fruto de del desarrollo de estas plataformas. Muchísimas gracias, Héctor. Germán, para ti. Bueno, para resumir ya en un par de minutos, dos comentarios. No, creo que está muy chévere lo que dijo Héctor. No, en los temas laborales, ya un poco lo que dije al principio, yo creo que toda esta nueva dinámica tecnológica, pues finalmente replantea muchas dinámicas propias de nuestra vida en sociedad. Porque claro, ya la subordinación laboral que tiene que ir al lugar del trabajo, pues el lugar de trabajo ya no existe, empezando por ahí. La persona tiene autonomía de alguna manera, entonces claro, finalmente toda esta reflexión que, claro, en este momento la llevamos a las plataformas o a lo que han generado las plataformas, yo creo que es transversal como muchas dinámicas, hablábamos de los bancos, bueno, finalmente creo que ahí es interesante como la aproximación. En cuanto, bueno, yo creo que eso ya lo demás está muy explicado aquí por mi colega, pero yo creo que hay que distinguir muy bien entre finalmente la actividad, digamos, que esté regulada, la que sea, y lo que compete a la plataforma. Yo creo que eso a veces, yo creo que es un tema que falta por aclarar, porque un poco lo que mencionábamos aquí era así, mire, la plataforma, por ejemplo, debe tener unos canales de quejas, debe tener una visibilidad, debe permitir como, digamos, lo que decía Andrea, como un espacio para los temas de consumidores, pero claro, en realidad, digamos que, por ejemplo, la plataforma termine siendo como un empleador, entre comillas, claro, eso es muy complejo, esto no puede ser atractivo. Además, porque finalmente por lo menos hasta este momento hemos conversado, finalmente la plataforma es un intermediario. Entonces yo soy un intermediario entre usted pone una cosa, usted pone la otra, y yo me gano plata, le cobro un poquito, esto un poquito, y con eso yo hago la colaboración, vamos a decirlo así. Entonces yo termino siendo ya como el patrono de todos los Rappi, hombre, eso de pronto, quien va a hacer esa apuesta dice de pronto no me interesa. Entonces hay que medirlo muy bien, independientemente de que si crea, pues que obviamente deben tener sus derechos, su buena remuneración y un trato bien y justo, como es lo
lo mínimo. Entonces eso hay que medirlo muy bien, pero sobre todo distinguir eso, hasta dónde la regulación va a la plataforma y hasta dónde la erupción tecnológica genera una renovación de los diferentes ordenamientos jurídicos. En cuanto al tema de la data que mencionaba Andrea, no lo mencioné, pero y también ya lo decía Héctor, fíjate que muchas de las definiciones de esto de alguna manera se involucran que en esa relación entre los diferentes actores, de alguna manera el consumidor original, de alguna manera sí, de alguna manera autoriza, presta sus datos porque finalmente son una parte como del juego, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, bajo ese sentido también recuerdo, y es valioso aquí decirlo, el tema del manejo de los datos también sí es una obligación que le compete a las autoridades. Me parece que, incluso en el decreto de turismo, creo que me parece que hay una mención sobre eso, porque eso es importante. Yo como plataforma no puedo coger esos datos y venderlos, utilizarlos, pues porque porque está mal. Pero en principio sí hay claro, todas las peticiones que uno hace, uno viene autorizando datos todo el día, no sé si ustedes lo habrán hecho. Autorizado, bueno, uno sí, ahí como sistemáticamente, pero al final eso hace parte del juego y esa es la limitación que debe tener la plataforma ya como tal en sí, de no darle un uso inadecuado a esos temas. ¿Y qué más era lo otro? Bueno, yo creo que básicamente eso era lo que quería, digamos, concluir. Al final, creo que todo, para cerrar, creo yo, pues esta regulación finalmente pues involucra diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de sectores, diferentes tipos de posiciones y en eso las plataformas, digamos, de alguna manera, yo creo que deben, digamos, reconvenir o soportar lo que les corresponda, más o menos es como un poco el aprendizaje, porque claro, al final del día pues si se naturaliza esta figura, que muy seguramente, porque hablamos al principio, puede transitar a otras figuras, pues creo que pues, se cambia como el modelo de negocio. Y yo creo que en esto ha mostrado que este impulso tecnológico de la mano de las libertades, yo creo que ha sido maravilloso. Y para responder a lo que sea Floralba, desde mi punto de vista, y creo que el lector tampoco, pues no abogaría nunca por una prohibición de las plataformas en ningún sentido, salvo que incumplan pues, límites que el orden jurídico prevé. Por ejemplo, con todo el tema que hablan de la explotación sexual infantil, pues obviamente una plataforma que favorezca o patrocine, pues evidentemente no tiene ningún sentido y pues deberá tener todo el rigor en las sanciones, pero básicamente esa sería mi aprendizaje y mi conclusión sobre la temática. Muchas ¿Me gracias. dejas decirlo? ¿Ah? Me dejo un minuto, juro. No, Eh, con tal de que no se nos vaya No, Camila. solo un minutico para decir dos cosas adicionales que me parece interesante en esta reflexión. Una primera es que la olvidé decirla en mi intervención inicial y era muy importante, y es que, digamos, el acceso Pero es que esto creo que estaba cerrado. Héctor, repetir. No estaba cerrado por alguna razón. ¿Ya? ¿Ahora ya? ¿Nos ¿Sí? escucha? ¿Ya me oyen bien? Alguien que dé un reporte. Alguien que dé un reporte, pero entonces voy a repetir para mi fanaticada rápidamente. Ya. Lo que dije es, mire, hay unos, el acceso y los beneficios de los avances tecnológicos son un derecho humano que está consagrado en las convenciones internacionales. Primero. Segundo, iba a contar la experiencia que ocurre en Colombia con el sector donde más se han desarrollado los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas, que es el sector financiero. Y es paradójicamente el sector menos regulado.
a pesar de ser pues un servicio público como el de los servicios financieros, de correr todos los riesgos que eso significa, de que por ahí se maneje dinero, etcétera, es el servicio menos regulado. ¿Por qué? Porque en ese sector, por fortuna, los bancos decidieron no resistir al desarrollo tecnológico, sino aprovecharse de él. En cambio, los taxis y los hoteles, para poner los ejemplos de lo que estamos hablando, decidieron resistir a los avances tecnológicos. En cambio, aquí los bancos dijeron, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, por ejemplo, las plataformas tecnológicas más usadas en servicios financieros se llaman Nequi, que es de Bancolombia, y DaviPlata, que es de Davivienda, porque ellos se metieron al tema, pero no solo ellos. Pues bueno, se desarrolló el banco Nubank, que es un banco del hombre más rico de Colombia hoy por hoy, que se enriqueció en 5 años o en 10, teniendo un banco digital. Pero no solo eso, sino hay un montón de plataformas tecnológicas en las que le prestan plata, en la que usted ahorra de una determinada manera, en la que hace intercambios financieros. Y lo que hicieron fue utilizar una metodología que me parece extraordinaria, que es coger a los actores del sistema y decirle, bueno, ¿usted cuál es la idea que tiene, Germán? ¿Qué es lo que usted va a desarrollar? Tal cosa. Ah, bueno, hagamos una cosa. Eso lo llaman la arenera. Pongámoslo en la arenera. No sé por qué lo llaman así. Pongámoslo en la arenera, que lo que hacen es probemos. Arranque usted y vamos viendo. Ahora, donde veamos que tenemos que meternos, pues nos metemos y además vamos tomando apuntes para que después de que pase la experiencia, tomamos la regulación. Eso fue lo que hicieron en el sector de las fintech y por eso es el más desarrollado en Colombia. En todo esto del transporte, por ejemplo, pues ha habido la resistencia de quienes hoy tienen realmente un monopolio de esa modalidad marginal del servicio de transporte, que es la del servicio individual de pasajeros, y que se han resistido a ese desarrollo. Bueno, Héctor y Germán, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer unas anotaciones frente a porque el título de esta cátedra era, sí, ¿cuál debe ser la respuesta jurídica? Entonces, sí debe haber una regulación. Esa regulación, si esa respuesta jurídica es del Estado legislador o del Estado / entidades territoriales. Este es un caso donde tenemos que hablar un claro de distribución de competencias normativas entre el legislador y las entidades territoriales. Y esto va a imponer unos retos, está imponiendo unos retos al ordenamiento jurídico, al Estado constitucional, que, como diría Germán, nos dijo Germán, nos debe invitar a innovar en algunas figuras. Es decir, no podemos intentar encorsetar, si me permiten esa expresión, o meter en un embudo estas relaciones con las típicas relaciones que llevamos conocidas en el ordenamiento jurídico. No podemos hablar de un establecimiento de comercio al uso, no podemos hablar de una relación de contractual igual de la que tenemos de la otra manera, y que implica tener en cuenta las libertades, el uso de las tecnologías, la regulación estatal. Y una última cosa que seguramente nos va a dar Héctor y Germán y demás para hablar, recuerda que estamos en racionamiento, no botar el agua, para hablar de cómo este fenómeno impone unos retos a la ciudad. Y a la ciudad con fenómenos que pueden estar afectando la sana convivencia, de eso que hablaba Diego y que hablaba Andrea Robles. Porque estamos hablando de fenómenos que puede haber desplazamientos dentro de la misma ciudad, es decir, cómo por ejemplo la gente de Barcelona, o no nos vayamos tan lejos, no crucemos el Atlántico, la gente de Getsemaní ya no puede vivir en Getsemaní, la gente del centro histórico de Cartagena ya no puede vivir en el centro histórico de Cartagena. La gente del centro histórico de Bogotá, los que vivían en la Candelaria, ya no viven en la Candelaria porque esto implica una nueva serie de bienes y servicios que lo tienen que hacer. Es decir, cómo también esto genera unos conflictos de lo que se llama la gentrificación, unos conflictos que se generan entre los ciudadanos y donde las ciudades se convierten en unos lugares donde no tienen esa personalidad, sino que son ciudades marcas, ciudades que determinan y que generan una prestación de servicios. Seguro que esto nos dará para muchas más
Cátedras Carlos Restrepo Piedrahíta. De nuevo, muchísimas gracias. Y a quienes están aquí conmigo y con nosotros y quienes nos acompañan todavía de manera virtual, darle las gracias e invitarlos vamos a tener un receso por los exámenes y el cambio de semestre y la nueva implementación del plan de estudio de la Facultad de Derecho, para que el 31 de julio, lo cito a las primeras, bueno, la sesión número 10, que sería la primera sesión del segundo semestre académico del año 2024, en donde tendremos a nuestro amigo César Aguado Renedo, en vivo y en directo, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando de un tema importante para el ordenamiento constitucional, y es los desafíos de la amnistía. Muchísimas gracias para todos y buenas tardes, para todos y para todas, y muy buenas tardes.